Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermanas, bienvenida. Gracias, igualmente. ¿Cómo se encuentra? Prácticamente iniciando la semana. Sí, estamos iniciando la semana, aunque sea martes. Usted se Seguro fue ayer de que Bullilanga. Ah, sí, aproveché el día. Pues aquí estamos, una vez más, en vísperas de comenzar este tiempo penitencial que nos prepara para la gran solemnidad de la Pascua. Esta Pascua que este año tiene sabor a virtudes teologales, según el mensaje que el Santo Padre nos ha regalado y que estaremos también comentando en estos días. Seguro que sí, así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Católica Radio 88.9 y las redes sociales. Así que vamos a pedirle al Espíritu que nos acompañe en esta tarde para continuar compartiendo con ustedes esta carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Nos encontramos compartiendo con ustedes este tercer capítulo de esta carta encíclica. Decíamos cuando comenzamos, ¿verdad?, que esta es la tercera carta del Papa Francisco y que pues lleva por tema la fraternidad y la amistad social. Y en el tercer capítulo compartimos el pensar y gestar un mundo abierto. Jesús decía, todos ustedes son hermanos, ¿verdad? Haciendo referencia del texto de Mateo 23 en el versículo 8. Todos ustedes son hermanos. Y, ¿verdad? Continuando, compartiendo con ustedes, vamos a tocar hoy las comprensiones inadecuadas de un amor universal. El número 99. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social, en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura, universal. No se trata del falso universalismo, de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio, establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos. De esta manera niega que haya lugar para todos. Así que este numeral comienza ayudándonos a adentrarnos en la reflexión sobre esas comprensiones inadecuadas de ese amor universal. Y empecé a especificar, ¿verdad? El amor que se extiende más allá de la frontera tiene su base en lo que llamamos amistad social. En cada ciudad y en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social, ¿verdad?, dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. Es decir, es una condición de posibilidad de una verdadera apertura. Por lo tanto, me hace ampliar el horizonte, es un abanico. Y en ese abanico amplío mi horizonte, no tengo gringola, veo más allá. Es correcto, no me quedo cuadriculado. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase. ¿Por qué? Porque mira más o menos dignidad y derecho. Como es de tal barrio, o como es de tal sitio, o porque es pobre, o porque es rico. Y entonces empezamos a poner etiquetas a la gente, ¿verdad? Y por eso dice el Papa, de esta manera niega que haya lugar para todos. Excluye. Recordemos que la gran clave es que este amor es inclusivo y este amor está fundamentado en que
reconocemos a Dios como el creador de todos los seres humanos. Y si todos los seres humanos han sido creados por Dios, pues todos somos hermanos y hermanas. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto. Es decir, que no es a la brava esto. Digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un sueño de querer que todo el mundo sea, lo que yo digo muchas veces, ¿no? Un uniforme, ¿no? Eso es homogeneizar, así que todos sean iguales, no. O los domino, o los expolio, le quito sus derechos, no, la cosa no va por ahí. Esa no es la propuesta. Y algunos lo interpretan de esa manera. Por eso atacan al Papa, ¿no? Y incluso han empezado a decir que está inventando una religión nueva, porque se va a construir un templo que es de común acuerdo, un lugar de adoración, tanto para judíos, cristianos y musulmanes. Y entonces esto crea una animadversión, es un ataque directo al pensamiento que el Papa nos está ayudando a reflexionar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Fíjense entonces, hay una globalización peligrosa. ¿Por qué? Conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Por ejemplo, el concepto de género, mal interpretado, identidad de género, no es lo mismo que perspectiva de género. No. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Una esfera, una bola, que todas sean iguales, bolas todos. No, eso no es así. Por eso, es falso sueño universalista, termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva su humanidad. Lo más hermoso que Dios ha hecho son los colores. La diversidad. Y tenemos que aprender a vivir de esa manera, ¿verdad? Un pensamiento amplio, donde entren todos, respetando, buscando lo que une y no lo que separa. Porque el futuro no es monocrático, sino, no es monocromático, Monocromático es decir, de un solo color. Sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. De ahí el ejemplo del poliedro. ¿Usted qué sabe de poliedro? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, que por donde tú lo tires va a caer de la misma forma. Una forma geométrica que aunque tenga aristas, planos o puntas, cuando por ahí cae... tenemos uno, tenemos que buscarlo, ¿verdad? Para que lo vean. Cuando necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz, sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos. Volvemos a lo mismo. Y fíjense que incluso en los colegios, aunque hay un uniforme, los muchachos siempre lo varían, o le ponen una medallita, o le ponen una estrellita, o le ponen un lacito, es decir, buscan particularizarlo, identificarse, darle una clave personal. Trascender un mundo de socios. En el 101, el Papa nos dirá: retomemos ahora aquella parábola del buen samaritano, que todavía tiene mucho para proponernos. Había un hombre herido en el camino. Así que vuelve otra vez a decir, vimos una primera ronda, vamos a la segunda ronda, porque volvemos a decir lo de siempre, ¿verdad? Que la palabra de Dios es tan rica que no basta simplemente una lectura. Y que siempre nos va a decir algo nuevo. Eso es así. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos, sino en su función, en el lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante en la sociedad. Fíjense entonces que ahora nos presenta otro aspecto. Aquellos personajes que pasaban
no se concentraban en este llamado interior a volverse cercano, porque ya dijimos que el próximo es el que se hace cercano. ¿Y qué pasaba entonces? Miraban más bien una función, el lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante en la sociedad. Era levita, era sacerdote, tenía un estatus, no me puedo manchar, soy de este grupo, no me mezclo con aquello, soy judío, samaritano, en fin, etcétera. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción, y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Porque no me ayuda a mí a resaltar lo que tengo yo que hacer. Por eso es importante entender qué soy, mirar mi vida en función de lo que soy y no en función de lo que hago. Porque cuando ya no tenga que hacer eso, si no estoy consciente de lo que soy, desaparezco. Era un nadie, no pertenecía a una agrupación que se considerara destacable, no tenía función alguna en la construcción de la historia. Incluso eso lo podemos ver en la frase: un sacerdote pasaba, un levita pasaba, un hombre tallado en el camino. Despectivo totalmente, era un cero a la izquierda, como diría. Porque incluso el que lo carga es un samaritano, pero aquel que está tirado, eso no vale nada, eso es un don nadie. Claro. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a estas clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías y era sencillamente un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Eso es interesante, porque este samaritano que se había sentido en su condición de samaritano como el otro, no va a actuar de esa forma, no va a actuar. Y ahí es que viene el ejemplo que arrastra y que nos invita a cambiar actitudes. Y era como decía en los numerales anteriores, cuando hacíamos lectura orante de este texto bíblico, se detuvo, ¿verdad? Se detuvo, lo atendió, lo cargó, lo llevó a un lugar seguro, cuidó de él y si necesitas algo más, a mi regreso, yo te lo pagaré. Y eso lo hace porque es ser. No era un nadie, era un ser humano, tan importante como yo. Había una dignidad en esa persona. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. Porque no utilizó aquello en función de nada, sino lo amó en lo que era, en el ser. Yo atiendo a este porque es una persona, es un ser humano, es un hombre herido. Por eso que no en su función de qué beneficio puedo sacar o en qué me puedo ayudar, me puedo beneficiar en el futuro. No es eso. Y la clave, como dice aquí, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. Contrario a lo que nos decía arriba, llamado interior a volverse cercano, sino en su función en un lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante en la sociedad. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. ¿Verdad? Esa comparación que hace de aquel buen samaritano que sí se detuvo y que no le importó interrumpir su viaje, cambiar su proyecto, estaba disponible. Porque amaba a la persona, porque respetaba y creía en su dignidad. No merecía estar tirado en el camino. ¿Qué reacción podría provocar hoy esta narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? Interesante, ¿no? Yo pertenezco a tal cosa, a tal grupo, a tal asociación, a tal... Y miramos a los demás por encima del hombro. O sea, como, usted no es de los nuestros, usted no es de los míos. Yo no me puedo mezclar con ustedes, me mancho. Como el texto, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No, yo soy de Cristo.
¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? Otra pregunta, ¿verdad?, que verdaderamente el Papa nos pone a cuestionarnos. ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? Fíjate que las dos preguntas tocan situaciones distintas. Primero, ¿qué reacción podría provocar hoy la narración? El escuchar la narración, ¿qué reacción puede provocar en mí? La segunda, ¿cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse? Primero personal, luego comunitaria, colectiva. De tal manera que impida toda presencia extraña que pueda perturbar. Sí, me sacude las entretelas, me conmueve, me empuja, me hace ver las cosas de forma distinta. En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo, y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Es decir, yo me beneficio, ese es mi prójimo. Si no me beneficio yo, y es al revés, ser prójimo es todo lo contrario, el otro se beneficia de mí. Así la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Que ser socio no es malo, pero Jesucristo no nos invita a ser socios, nos invita a ser prójimos, cercanos. Entonces fíjate cómo va, como otras veces hemos dicho, definiendo, poniendo las palabras clave como si fuera un diccionario. Yo defino esto, y lo defino desde esta clave, y lo defino por esto. Y en esto trato entonces de aplicarlo a mi realidad, a mi experiencia, a mi contorno. Libertad, igualdad y fraternidad. Otro pasito más que vamos dando en este tercer capítulo, pensar y gestar un mundo abierto. La fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrativa. Así que la fraternidad no es resultado, no es un resultado de condiciones de respeto a libertades individuales, ni equidad administrativa. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado necesario. Sí, aunque esto es importante, no necesariamente surge la fraternidad de esto. ¿Qué es entonces? La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. Viene otra pregunta. En este numeral las preguntas son interesantes, ¿verdad? Tenemos arriba dos, ahora viene una tercera. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores? Lea otra vez esa pregunta, porque esa pregunta incide. Si la primera era reacción, y la segunda era cómo me conmueve, la tercera entonces me lleva a verla en el acto en sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad? O sea, si no queda un deseo. Recuerden que política es una acción. Una línea política son acciones. Y estas acciones están basadas en la búsqueda del bien común. El político es el que busca el bien común. Traducida en una educación para la fraternidad. Hay que educar para la fraternidad. Para el diálogo. Esta fraternidad está fundamentada en el diálogo, en el conversar. Para el descubrimiento de la reciprocidad. Ver qué nos acerca, qué nos aleja. Y el enriquecimiento mutuo como valores. Cómo me complemento con tu presencia, cómo tú te complementas con la mía, cómo nos ayudamos mutuamente. Pues, ¿qué sucede? Dirá el Papa ahora. Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más
una condición de soledad. Entonces lo que se suponía que fuera libertad se convierte en una soledad que me destruye porque me enflaquece. Que me enflaquece. Resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o a algo, o solo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad que está orientada sobre todo el amor. Así que lo que verdaderamente me hace libre es descubrir el amor, un amor incondicional, porque de lo contrario me aíslo, solo, busco pura autonomía para mi beneficio personal, no pertenezco a nada ni a nadie, lo quiero acaparar, lo quiero poseer, lo quiero disfrutar. Entonces, aunque esto es importante, esto no agota, porque la verdadera riqueza de la libertad está orientada sobre todo en el amor, en el darse, en el entregarse, en el comunicarse con otro. Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres humanos son iguales. Sino es cuestión de definición. No se logra definiendo en abstracto, o sea, por el aire. No, tiene que aterrizar. Todos los seres humanos son iguales. Ajá, aterrízalo. Sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Por eso tiene que haber una educación. Entonces es el cultivo consciente y pedagógico, una metodología para llegar a esa fraternidad desde mi conciencia. Los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. Nosotros formamos una sociedad y es nuestro mundo, nos ayudamos entre nosotros. Es el club. El club está lleno de socios, pero no es fraterno. Por mucho que diga fraternidad tal, si solo se buscan a sí mismos y solo se oyen a sí mismos, eso no es ninguna fraternidad. En el concepto que estaba hablándonos el Papa, ¿verdad? Sí. Que se abre a todo, que es universal, que crea puentes de amor, de comunión, de participación. Era lo que decía el Papa en el numeral 102. Así la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Nos interesa el golf, pues formamos un club de golf. Nos interesa la natación, formamos la pesca, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y a veces ha pasado que en algunas comunidades cristianas, en vez de ser comunidades de hermanos, o sea, nos hemos convertido en socios, en clubes. Eso no es cristiano. Otra pregunta. ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de los socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia? Pues se convierte en una espina, se lo sacamos del sistema, porque no puede entrar, esa persona no entra en ese esquema, porque esto es para nosotros nada más, para beneficiarnos a nosotros. Entonces, el que viene con otra, no, aquí no, eso aquí está no. Fuera de lugar, este no es tu ambiente. Delete con él, delete. Nos dirá el Papa en el 105, el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Sí, que no es sumar intereses personales. Y por mis intereses personales, los tuyos, hacemos una suma y da un total. Y eso no es eso, es otra cosa. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Esta mañana la Eucaristía hablaba, ¿verdad?, de la levadura de los fariseos y de Herodes, que contamina. Hay una levadura buena que hace crecer y desarrollar, pero hay otra que hace daño. Por aquí va la cosa. ¿Qué levadura estoy usando? ¿Qué estoy creando en torno a nosotros? ¿Un ambiente de qué? ¿De individualistas o de fraternidad? ¿Cómo construyo yo esto? Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Individualismo radical, tremendo. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar riendas sueltas a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Esto sucede, quizá la comparación a alguno le pueda picar, en las urbanizaciones cerradas. Esa es una señal clarísima. Se ponen unos portones, unas vergas,
para nosotros cuidarnos, para nosotros los que estamos aquí dentro. Esto en el plano físico, páselo al plano moral, páselo al plano espiritual, y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. La aislación nos engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Entonces, cuando tú ves esas urbanizaciones cerradas, tú no ves vida, tú no ves gente ahí. Eso está cerrado ahí. ¿Viven o no viven? Ni se saludan. A veces la gente dice, por la peste lo encontraron. Duro, ¿no? Pero si se llega a esto, es tremendo. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, esta carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social,
estamos compartiendo el tercer capítulo que lleva por título Pensar y gestar un mundo abierto. Y dentro de este pensar y gestar un mundo abierto hemos ido haciendo camino en ese pensar y gestar más allá, el valor único del amor, la creciente apertura del amor, sociedades abiertas que integran a todos, comprensiones inadecuadas de un amor universal, trascender en un mundo de socios, y estamos compartiendo antes de irnos a la pausa sobre la libertad, igualdad y fraternidad. Y decía el numeral 105, el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar riendas sueltas a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones, seguridades individuales, pudiéramos construir el bien común. Ese era el número 105 que compartíamos en el segmento anterior, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. Y el Papa dirá que la mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad, ¿verdad? Fíjate entonces que lo que nos está proponiendo aquí, ¿verdad? Es una sociedad fraterna donde se promueva una educación para el diálogo con el fin de derrotar el virus del individualismo radical, es lo que decía este número 105, y permitir que todos den lo mejor de sí mismos, a partir de esa tutela de la familia y de respeto por su misión educativa primaria e imprescindible. O sea, ahí donde tenemos que tener las claves, ¿verdad? Esto se logra, se desarrolla viendo que los derechos no tienen frontera y por lo tanto es necesario una ética que cree puentes. Correcto, por eso es que el Papa nos dice, pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer, engaña, nos hace creer que todo consiste en dar riendas sueltas a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. El bien común no se construye acumulando ambiciones y seguridades individuales, sino todo lo contrario, buscando lo que a todos nos ayuda a mejorar y a seguir hacia adelante. Continuamos entonces dando otro pasito donde dice el Papa, amor universal que promueve a las personas. Promueve, el amor universal promueve, impulsa, orienta, guía, sostiene. Hay un reconocimiento básico, esencial, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Importante, ¿verdad? El hecho de ser humano ya es un valor en sí, siempre y en cualquier circunstancia. Y por eso hay una afirmación, tenemos que decirlo con claridad, que la persona vale solo por el hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo, no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. O sea, que tú no hayas nacido en cuna de oro no quiere decir que tú no seas tan digno como el que nació en cuna de oro, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Que a veces se parece que no, todos somos iguales. Todos.
Este es un principio elemental de la vida social, que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. Es decir, lo que no lo meto en mi mundo o no me beneficio de eso, lo saco fuera. ¿Qué es lo que saco? El hecho de que todos valen por el hecho de ser seres humanos. Todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a una educación, todos tenemos derecho a una salud y así sucesivamente, por el hecho de ser humano. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Así que eso es importantísimo. Y lo volvemos a reafirmar. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse íntegramente, y eso es básico y no puede ser negado en ningún país. Son los derechos internacionales. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Una persona con ciertas limitaciones no quiere decir que no tenga derecho a vivir, que no tenga derecho a estudiar, que no tenga derecho a la salud. Y a veces hay gente que piensa y actúa de esa manera, eliminando. Porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Así que la dignidad humana, la dignidad como persona humana, no se fundamenta en circunstancias, sino en el valor de su ser. Tú eres un ser humano y como ser humano tienes una dignidad y hay que respetar esa dignidad. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Aunque me gustan los perros, por encima de los perros están las personas. Y hay cosas que a veces uno observa de acciones que tienen personas hacia los perros, y no es que yo que no me gusten, o a los gatos. Algún animal, ¿verdad? Pero esto es curioso, ¿verdad? Se olvidan que por encima de ellos está el ser humano, que tiene una dignidad de igualdad conmigo. En el 108 el Papa nos dirá ahí, hay sociedades que acogen parcialmente este principio. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Desde esa perspectiva parcial, no tendría sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Entonces hay unos que lo ponen en referencia a que todo depende. Todo depende de cada uno. No, eso no es correcto. No es una perspectiva parcial. Eso no tiene sentido. Porque entonces los lentos, los débiles o los menos dotados no sabrían camino en la vida. Hay que eliminarlo. Y esto hay gente que piensa así. Los fuertes se comen a los débiles y los eliminan. No hay que comer tan débil. Pues no. Los excluyen, ¿verdad? Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable. Puede implicar menor eficiencia, perdón. Porque no me da beneficio. Es decir, es que él es tan flaquito que no tiene energía. Pues no. No. Tiene derecho a vivir. Y yo tengo que buscar la forma de que se fortifique. Vitamina, alimentación. Porque ahí es donde está el proceso, ¿no? Si no se alimenta correctamente, pues no se va a fortalecer. Entonces los dejamos morir. Exige un Estado presente y activo e instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las personas y al bien común. Las personas están por encima de las cosas y todo lo demás cae. Todo está en función de las personas, no al revés. La persona en función de las cosas. Y hay trabajos inhumanos. Por ejemplo, un niño. Hay algunos países que los niños menores los explotan trabajando con cargas en minas, haciendo trabajo o no pagándole lo suficiente. Eso es injusto. Eso no se puede hacer. Algunos nacen en familias
de buena posición económica, reciben buena educación, Como usted. crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un estado activo y solo reclamarán libertad. O sea, aquel que está bien plantado no va a luchar por los derechos de los demás. ¿Y por qué se ríe? Ay, madre, porque usted tiene unas ocurrencias. Ellos seguramente no necesitarán un estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad. Como yo. Reclamarán libertad. Para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, como usted. Yo no era tan extremo. Para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Lo hacemos así en broma y en serio, pero es ironía lo que estoy tratando de hacer, porque es que hay gente que piensa así. Uh-huh. Sí. Y están convencidos de esto, de que ellos son las víctimas, cuando ellos son los que atacan y hacen daño a los demás. Uh-huh. Como si eso fuera un derecho, yo tener todo lo bueno y los demás que no. Ay, que esto me tocó a mí. No, esto no puede ser. Pero eso lo decíamos, ¿verdad? Uh-huh. Y quizás choque, medio en broma, medio en serio, ¿cómo no podemos hacer broma de esto en un documento tan serio? No lo hago solamente por una burla, no, es Uh-huh. para que nos demos cuenta de cómo choca, porque es que así piensan algunas personas. No, y es una alerta también para uno, porque uno también puede pensar de esta manera en momentos dados y excluir a otras personas. Y el Papa ha sido bien claro, esto es para todos, esta dignidad, esta fraternidad es para todos. Por eso es una llamada a la conversión. Y si yo convierto mi forma de pensar, mi manera de actuar y mi manera de hablar y de vivir, ciertamente marcará una diferencia. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? De la ganancia, de la inversión. ¿Cuánto puedo sacar para yo enriquecerme? No hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más. Entonces esto es romanticismo, ¿no? Pura poesía. Ay, todos unidos, agarraditos de la mano, todos unidos y brincando y saltando. Pero donde tenemos que brincar y saltar, que es ayudando a la gente, no lo hacemos. Uh-huh. Y así hay muchas personas que están totalmente engañadas y se piensan que con dar unos pesitos resuelven el problema. No, es que hay cosas que son de derecho. No es cuestión de dar unos pesitos o unos paquetitos, unos regalitos. No es eso. El hecho es que una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, se convierten en un discurso contradictorio. Palabras huecas, palabras secas, palabras sin sentido, palabras que dejan a uno, ¿verdad?, en shock. Porque uno dice, pero ¿cómo dice eso? Pues ¿cómo lo dice? Por eso es que nos quedamos en shock. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido, porque el hecho es que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Mientras no todos tengan salud, alimentación, educación y estos principios que hemos enumerado, no habrá una verdadera fiesta. Será cuento barato. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada. ¿Qué se resalta aquí? Que cada persona vale, no por lo que tiene, sino por lo que es. ¿Y qué es lo que es? Un ser humano.
y yo debo de luchar por eso. Y repetiríamos lo mismo que hemos estado diciendo anteriormente, ¿no? Esto es crear conciencia. Esto nos lleva a pensar cuáles son mis actitudes. Por eso esas preguntitas que se hacían ahorita, hay que volverlas a releer, hay que volverlas a repensar, y sobre todo hay que tomar decisiones que realmente transformen nuestra forma de pensamiento. Porque yo me muevo con las ideas, y si mi pensamiento no está claro, si no tengo ideas claras, sobre todo en favor de la dignidad del ser humano, voy a actuar como Hitler, monstruosamente, haciendo daño. Por eso entonces, retomando un poquito, eran esas preguntas que usted decía, padre, en el 102. ¿Qué reacción podría provocar hoy? ¿Cómo puede conmoverme, verdad, a quienes tienden a organizarse? ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente? ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia? Lo sacamos del sistema, le damos delete. Preguntas claves que el Papa también nos invita a nosotros a reflexionar. Nos dirá en el numeral 111, la persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz reside el llamado a trascender a sí misma en el encuentro con otros. Por eso, es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado de decir individualistas, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una monaz, cada vez más insensible. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado, el bien más grande termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencia. Aquí nos detenemos, mañana lo comentamos, Seguro porque el tiempo se nos acabó, pero es interesante lo que el Papa plantea aquí. La persona humana con sus derechos inalienables está naturalmente abierta a los vínculos, es decir, a crear puentes. Ojalá que vayamos poquito a poco dándonos cuenta de este reto, de por dónde va esta carta de la fraternidad universal, que nos haga romper estos esquemas que a veces, ¿verdad?, en vez de unirnos, nos distancian, en vez de acercarnos, nos alejan, en vez de crear puentes. Crean muros. Oramos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanza compartidas. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos.